El liderazgo en el periodismo dominicano durante muchos años lo ha tenido el periodista Juan Bolívar Díaz. Ha sido director de varios medios de comunicación, periódicos importantes, creados por él en algunos casos, en otros no, pero la última parte del tiempo lo ha dedicado a la televisión. Juan Bolívar es un periodista de referencia en República Dominicana y nos gustaría saber su punto de vista sobre la crisis en la que se encuentran en este momento los medios de comunicación. Juan ha expresado en varios momentos preocupación y quisiéramos, bueno, pues aprovechar la oportunidad para conversar con él. Bienvenido, Juan Bolívar. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo en este momento en los periódicos, fundamentalmente? Bueno, muchas gracias. Todos los periódicos vienen entrando en crisis de sustentabilidad económica o de sostenibilidad económica. Todos lo sabemos desde hace años por la disminución que sufre la publicidad en los impresos. Se ha ido emigrado a los medios electrónicos, a las nuevas tecnologías en todas sus expresiones. Y todavía queda la televisión como un reducto importante de la publicidad. Y en los últimos tiempos, entonces, los periódicos cayeron en una situación de debilidad financiera, al punto que digamos que antes de empezar esta pandemia que ha creado un nuevo escenario, aquí solamente había un periódico que pudiera ser considerado sustentable en ese momento. Todos estaban perdiendo dinero, o sea, estaban en una situación de déficit operativo. Sustentado por sus propietarios, entre otras cosas porque los periódicos son una inversión para muchos empresarios, una inversión de poder social y económico y político. No, económico ya no, porque antes también eran económicamente solventes y producían, Okay. generaban, pero ahora mismo no hay esa posibilidad. Entonces se agrava con la situación del coronavirus y la paralización económica que hay del país y la caída del consumo de muchos productos. Y todo eso, pues entonces agrava notablemente la situación de los medios, ya no solamente los periódicos. Hay que decir que la publicidad ha disminuido en todos los medios, incluyendo la televisión, y algunos canales empiezan también ya a adolecer de sustento económico por la caída de las ventas publicitarias. Todo eso crea un escenario muy preocupante. Primero, por un lado, porque se debilita la opinión pública nacional y medios de comunicación, periódicos y programas de radio y televisión que han sustentado el proceso democrático dominicano, que ha tenido que pelearse mucho en los medios de comunicación porque las debilidades institucionales del país han estado por encima de las leyes. Uno de los problemas que tenemos es que no podemos cumplir ni las leyes, y mucho menos los principios constitucionales. Entonces aquí los medios de comunicación han sido una serie de medios, han sido los que han sustentado más firmemente la lucha por la democracia en los últimos tiempos. Y perder esos medios o debilitarlos, hacerlos depender cada vez más o de los capitales o del poder del Estado, Bueno, que es lo que ha ocurrido también ¿qué, progresivamente, qué tú es piensas, una Juan mala Bolívar, que versión para podrían la hacer los democracia. periódicos? Juan Bolívar, Como ¿cuál dice, es tu idea de lo que podrían hacer los periódicos desde dentro, ahora, para cambiar? yo no sé qué recursos le quedan a los periódicos de lo que están agotando los recursos. Han disminuido dramáticamente el número de páginas, han disminuido el personal, los gastos de recursos humanos, han se han refundido periódicos de un mismo grupo, los funcionarios igual se han refundido, los medios, los departamentos de publicidad, en fin, se han hecho muchas operaciones, digamos, de reingeniería, pero eso ya no ha sido suficiente con el nivel dramático que ha implicado la caída de las ventas por el coronavirus. ¿Y hay alguna otra opción que tú creas? Por ejemplo, apoyo del gobierno para sustentar como están haciendo los europeos. Bueno, yo no sé, los europeos son más institucionales y por supuesto los apoyos del gobierno no se le cobran tanto. Siempre hay alguna cuota que hay que pagar cuando hay apoyo del Estado,
pero no se cobra tanto como aquí. Y entonces aquí el apoyo del gobierno abiertamente a los medios puede conllevar también una subordinación más grande de la que ya se venía produciendo. Eso es un riesgo. Por supuesto, puede haber una ley, una cosa que haga que ese apoyo no dependa, como que no sea un contrato de grado a grado, sino que venga por un órgano del Estado como el Congreso que considere necesario dar algunas facilidades o algunas exenciones a los medios de comunicación para sustentarlo. Por ahí se podría buscar que sea una cosa generalizada y no particular que dependa de una negociación bilateral, porque entonces esa negociación bilateral implica pérdida de autonomía de los medios, no solamente para que le den la publicidad, que ese aquí no es el único problema. Hay otro problema para que después se la paguen, porque aún en un gobierno como ha sido el del Partido de la Liberación Dominicana, los varios periodos que han invertido mucho dinero en pagar medios de comunicación y periodistas y publicidad, un gran gasto en publicidad política, aún ellos después a la hora de pagar dejan acumular enormes deudas. Hay periódicos y medios grandes que han tenido decenas de millones de pesos abajo, casi perdidos. Y entonces hay que hacer una negociación bilateral también para que paguen. Y eso a su vez se redunda en pérdida de independencia del medio, que tiene que ser considerado con el gobierno para que le paguen. Como quiera es malo, Fausto. Ya. ¿Tú crees que sería posible un acuerdo para favorecer al conjunto de los medios de comunicación o solo para favorecer a los periódicos que están en crisis? No, tiene que ser al conjunto, porque no solo los periódicos están mal, tiene que ser a los medios de comunicación en sentido amplio. Por ejemplo, tiene que abarcar a los canales de televisión y las emisoras de radio también. Y yo no sé en qué medida también a periódicos digitales, que pudiera pensarse también buscar la manera de que, claro que hay una infinidad y puede haber una infinidad de medios digitales que se llamen periódicos, aunque sean, digamos, sitios de una sola persona. No sé, no en el ámbito de lo digital, cómo se pudieran incluir o qué tipo de consideración puede dar el Estado. Pero lo que sí es que hay que tener imaginación para buscar mecanismos que puedan garantizar o preservar en la medida de lo posible la pluralidad que ha tenido el periodismo y la comunicación en la República Dominicana a lo largo de estos años, que ha sido puesta en peligro por el momento por los afanes de controlar la opinión pública que ha habido desde el Estado. Y ahí es que está el problema. Claro que va a haber un cambio de gobierno y probablemente vengan otras ideas que no sean tan absolutistas como la que ha habido en los últimos tiempos, pero aún así siempre va a ser una tentación que los que gobiernan, si hay una cuestión bilateral, van a querer reciprocidad. Bueno, vamos a hacer una pausa. Por aquella frase que pegó el presidente mexicano, ¿cuál fue? Después de Luis Echeverría, el que vino al país de visita, López Portillo, que dijo en una ocasión: no pago para que me peguen, tratando de justificar que él favorecía a los periódicos que lo ayudaban, y a los que le pegaban no pago para que me peguen. López Portillo, José López Portillo. Así dijo Leonel Fernández en una ocasión siendo presidente de la República. Él que era mejor pagar que pegar. Es cierto, también él lo dijo. Sí, ciertamente. Hacemos una pausa, Juan Bolívar. Quiero abordar el tema que tú dejaste planteado sobre la mesa hace un momento. En un momento retornamos. Bueno, Juan Bolívar, me interesa muchísimo conocer tu punto de vista sobre... Hubo muchos intentos de limitar los contenidos en los medios de comunicación, pero hubo salidas de personas, de programas de televisión y de medios de comunicación. Por ejemplo, Milagros Germán prácticamente fue sacada de la televisión. Altagracia Salazar fue excluida de la televisión. Edith Feble fue excluido de la televisión. Marino Zapete fue excluido de la televisión. Y hay muchos casos que pueden mencionarse.
¿Hay alguna solución a esto que hemos visto en los últimos años desde tu punto de vista? Bueno, yo espero que el gobierno próximo sea más tolerante con la diversidad y la pluralidad. El problema es cuando los gobiernos se afianzan mucho tiempo y pretenden eternizarse en el poder, que creen que tienen derecho a controlarlo todo. En las democracias, donde los gobiernos vienen por un periodo o dos como máximo, no se supone que haya ese esfuerzo desmedido por controlar la disensión, porque para mantenerse indefinidamente en el poder se requiere establecer un gobierno fuerte, duro, que controle todos los mecanismos de alternabilidad. Y uno de los mecanismos de alternabilidad se deriva de la diversidad, de la crítica, de la oposición, de la presentación de alternativas. Y por supuesto, el que se inicie un gobierno nuevo con unas promesas de reformas democráticas y de afianzamiento, de rescate incluso. Es más, le hemos llamado de regeneración democrática nacional. Quiere decir de regenerar la democracia, de restablecerla en muchos aspectos. Y tiene que ser muchísimo más tolerante con la diversidad y permitir que esas críticas se manifiesten. Lo primero que el presidente tiene que tener un acceso a los medios de comunicación periódica. Yo espero que el presidente Luis Abinader pueda dar siquiera una rueda de prensa al mes, siquiera una vez al mes, que responda a preguntas de los medios, que responda a la sociedad, que se refiera a los cuestionamientos. En las democracias eso es lo normal. Digamos que lo normal es que sea como una vez a la semana. Por supuesto que hay exageraciones como la de Manuel López Obrador, en México, que da rueda de prensa todas las mañanas a las 7 de la mañana de México, que es como de madrugada, porque eso es como las 6 de la mañana de aquí, allá a las 7 de allá. ¿Y qué te parece el modelo utilizado por Luis Abinader de comenzar a ofrecer informaciones exclusivamente a través de Twitter en su cuenta particular personal? En los anuncios de cómo van a ser las designaciones, las hace por la cuenta de Twitter. Ya no hay, hasta ahora no ha habido ninguna entrevista con medios de comunicación. Bueno, hizo una llamada a un programa de radio. Sí, es una tentación utilizar esas redes porque son de generalmente no responden, son unidireccionales. Yo espero que el presidente Abinader sea más accesible. Los presidentes del PLD fueron distantes de los medios, no querían preguntas. Bueno, yo creo que Danilo Medina no ha dado más de 3 o 4 ruedas de prensa formales, como 3 o 4 en 8 años. Y alguna vez se puso al alcance de responder una pregunta, pero no muchas veces tampoco. Y Leonel Fernández hizo lo mismo. Se puso muy lejos de los medios, es decir, sordo y ciego. No escuchan y no responden nada. Y eso no es parte del proceso democrático. El proceso democrático se nutre de la rendición de cuentas. Preguntar y escuchar la opinión del presidente en alguna medida es rendir cuenta a la sociedad. Es decir, es responder a las preocupaciones de la sociedad. Pero Juan Bolívar, eso nos pasa a otro tema. Los medios de comunicación, especialmente los periódicos, han limitado y reducido su contenido crítico. Es difícil encontrar un contenido crítico en un medio de comunicación impreso. Por tanto, los periódicos se han hecho prescindibles. Tú puedes descartarlo, no utilizarlo y te olvidas de ellos. Y no es esa la tradición que nosotros conocimos cuando tú eras director del Nuevo Diario, director del Sol, cuando tenías un proyecto periodístico en marcha. Bueno, ahora la situación es muy diferente en todo sentido. La comunicación está más concentrada, está en manos de cada vez más de grandes capitales que a su vez tienen negocios con el Estado, buscan facilidades y mantener créditos en el Estado, y eso los lleva a ser más cuidadosos o más, digamos, más conservadores.
Por supuesto, es como tú dices, un círculo vicioso. Se hacen prescindibles los periódicos. Y si los periódicos y los medios y la televisión no son críticos o no responden, no recogen, porque hay dos cosas. Una cosa es la criticidad y otra cosa es la pluralidad. Es decir, el medio debe recoger, aunque no haga su propia crítica, debe recoger la diversidad de la sociedad, de sus intereses, de sus reclamos, de sus sueños, de sus necesidades. Si no responde a eso los medios, la gente lo va a dejar de leer y lo va a dejar de ver en la televisión y de escuchar. Más tarde o más temprano se va a quedar en el ejercicio de la comunicación a través de las redes. Se va a quedar ahí. Los medios tienen... ¿Qué pasa con los periódicos? En muchos lugares del mundo han tenido que profundizar un poco su carácter analítico, porque no pueden competir en información. Ya cuando el presidente Abinader anuncia a un ministro a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, que es más o menos por ahí, o 4, que lo ha estado haciendo, ya los periódicos que van a salir al otro día en la mañana ya tienen que salir con algo más que el anuncio del nombre, porque ya todo el mundo lo sabe. Es decir, entonces tiene que buscar, investigar, profundizar la información, ponerla en perspectiva, analizar las implicaciones que tiene. Eso conlleva dificultades, porque analizar conlleva la dificultad de entrar en contradicción con lo que quisieran oír los oídos del poder, tanto del poder privado como del poder público, porque no es solamente el poder político lo que limita la comunicación. Hay gente que cree que solamente son los gobiernos. Los grandes intereses económicos limitan la comunicación. El poder de la publicidad privada puede competir con el poder de la publicidad oficial o gubernamental. Claro. Una realidad. Sí. Hacemos una última pausa, Juan Bolívar. Juan Bolívar, me interesa saber tu criterio, tu punto de vista sobre las jóvenes generaciones de periodistas, sobre todo muchas mujeres que están trabajando en reporterismo en República Dominicana. ¿Qué piensas tú de esos jóvenes, por lo que tú has visto? Bueno, mira, hay muchos jóvenes muy buenos en el periodismo y muchachas que hacen excelente trabajo. En algunos periódicos son columnas en este momento, algunas reporteras. Y hay gente buena siempre que llega a los medios de comunicación. El problema es que hay montones de medios y de gente. Y llega una cantidad de personas que no tienen suficiente profundidad en el periodismo. Muchas muchachas también que creen que el periodismo es exhibir la belleza. Y es muchísimo más que eso. Eso ayuda, por supuesto. La belleza también atrae, y gusta a todo el mundo. Pero se requiere mucho más que eso. Tú puedes tener una Carolina Santana, una muchacha bella y además inteligente y capaz. Bueno, ella le ayuda a todo eso, pero no basta una de esas cosas nada más. Bueno, la inteligencia a veces es preferible tener que le sobre inteligencia a uno, aunque no tenga mucha belleza. Mira, Fausto, yo creo que siempre ha habido y va a haber generaciones nuevas que renuevan eso. Pero cada vez va a haber más dificultad porque los medios no están auspiciando la investigación. Y aparentemente también en las universidades se ha perdido un poco de la brújula, de la profundización en el análisis, por ejemplo, de datos. Hay un problema muy grave que arrastran las nuevas generaciones profesionales, que es la deficiencia en la formación primaria y secundaria de estos años, de estos últimos 3 décadas. Estas últimas décadas fueron devastadoras. Cuando yo dejé de dar clases en la universidad, yo lo dejé, a mí me encanta dar clases, pero yo lo dejé molesto porque yo estaba enseñando matemáticas y estaba enseñando lenguaje español. ¿Por qué? Porque yo lo que enseñaba era periodismo de interpretación, a contextualizar. Y si la gente no sabía sacar una operación matemática, no podían analizar, no podían contextualizar si no saben sacar, sumar, restar y sacar proporciones. Entonces, eso lo veo yo todos los días en los medios. Y además una superficialidad. Por ejemplo, yo veo gente que se empeña en decir que no se van, que hay muchos partidos que no van a desaparecer porque sacaron a un diputado o un regidor.
pero ellos mismos citan el artículo 75 de la ley de partido político, la 3318. ¿Y qué pasa? Yo vuelvo y le busco el artículo 75 a ver si es que yo estoy equivocado. Y dice, Sí. pérdida de la personería jurídica. Y entonces dice, la personería jurídica de los partidos se perderá por la siguiente causa. Uno, por no haber sacado el 1% de las elecciones en los niveles presidencial, congresual, municipal. Dos, por no haber obtenido representación en los órganos electivos. Entonces, dicen, sí, ya obtuvo representación, por lo tanto no perdió la personería jurídica. Pero usted no leyó el número 1. El número 1 dice que también requiere el 1%. El Pero no 1% lo pueden, en no los tres sé por qué niveles. no pueden leer y entender. Sí, sí. Entonces, Eso, hay unas digamos que deficiencias muy grandes que se arrastran, ya, que no son culpa de ellos. ¿tú crees que esta ineficiencia provoca una falta de profundidad en los medios, en su contenido? Claro que pierde profundidad, la gente, los medios pierden profundidad y el periodismo también. Por supuesto, ya te estoy diciendo, yo admiro a algunos reporteros jóvenes y algunas reporteras que son brillantes. Y hay de la edad media también, en las otras generaciones, aún con esa deficiencia, hubo muchos periodistas que la superaron, que saben que tienen que empeñarse en superarse, porque el periodismo es demasiado exigente. Si nosotros somos orientadores de los profesionales de todas las áreas, nosotros tenemos que tener un nivel profesional de excelencia para poder mantener esa categoría de orientadores de la información. Sí. ¿Tú crees que en un gobierno de Luis Abinader no habrá bocinas como ha habido en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana? Yo espero que no. Yo espero que no. Yo creo que Abinader no lo auspiciaría, pero uno nunca sabe si hay gente que pueda después por ahí empezar a buscársela por cada funcionario, tratando de mantener sus propias bocinas y cosas y ayudar a algunos para hacerse gracioso. Pero yo espero que eso no ocurra. Yo espero que se suspenda definitivamente esa red de comunicadores pagados por el Estado del presupuesto nacional, que cada uno, que el que no pueda sustentarse y sustentar un medio, pues que se busque otra profesión. Pero el periodismo no puede seguir sobre los parámetros en que cayó en los últimos 4, 5, 7, 10 años. Eso no comenzó con Danilo Medina. Hay que decir que eso comenzó con Leonel Fernández. Él fue que instaló la primera red de comunicadores, con Leonel se llamaba. Y Danilo la profundizó, la amplió y la disfrutó también. Sí. Este fenómeno realmente, desde tu punto de vista, ha afectado el criterio que la gente tiene sobre el rol de los periodistas. Así es, y se ha tendido a creer que todos son iguales y además disminuir la emergencia de nuevas voces. A mí con frecuencia me dice, usted es el único que queda. Digo, no, eso no es cierto. Y empiezo a mencionarle nombres, hay muchos que quedan. No, pero que digo, no, hay muchísimos más que no son tan relevantes como yo, porque caramba, yo tengo 33 años en la televisión. Ayer, Fausto, ayer cuando yo vi que nombraron a Kimberly, ¿cómo es el apellido? Taveras, ministra de la Juventud. Yo recuerdo haber entrevistado a esa muchacha hace 4 o 5 años, jovencita, y yo me puse a buscar, veo que la edad tiene, ¿sabe cuánto? Nació en el mismo año que salió 1+1, pero a 1+1 ya salió en marzo y ella nació creo que en mayo. 1987. O sea, ella es más joven que 1+1. Yo digo, pero es que ahí mismo volví a decir, tú ves que yo tengo razón, Fausto, en que ya terminé mi etapa. No hay manera de justificarme. Ya la ministra, los ministros son más jóvenes que yo en la televisión, y que los años que yo tengo en la televisión. Pero bueno, tú anunciaste tu retiro y tú reiteras que tú te vas a retirar ya de la actividad periodística formalmente. Yo lo hice público cuando cumplió 30 años 1+1 y ahora en marzo cumplió 33. O sea que hace 3 años y unos meses que yo dije que yo iba a esperar nada más el proceso electoral, porque entendía que iba a ser un proceso electoral en el que se iba a jugar la posibilidad de restablecer la democracia
y dije que iba a contribuir determinantemente a eso. Por lo tanto, Sí. iba a esperar las elecciones. No es porque yo no me estoy retirando porque ganara X o Z, es cualquier manera. Yo dije, mi último cuplé va a ser ese proceso electoral. Yo voy a estar ahí, no voy a retirarme para antes de que pase, porque creo que mi voz no debe callarse en este momento. Y ya pasó, Ya. por lo tanto, yo estoy a semanas de colgar los hábitos televisivos, porque yo puedo seguir escribiendo artículos en el periódico, Claro. cosas, pero el hábito televisivo se va. Ya yo cerré Jornada Extra, el programa de Domingo Dominical que yo mantuve muchos años, donde tú trabajaste también. Yo ya lo cerré el año pasado. Ya. Bueno, Juan Bolívar, muchas gracias, te deseo éxito. Yo sé que tú vas a otras actividades que harás y que será exitoso también y seguirás dando ejemplo de solvencia, de honestidad, de trabajo tesonero, de empeño, porque tú eres un gran maestro y un ejemplo del buen periodismo en República Dominicana. Muchas gracias, Juan Bolívar. Muchas gracias. También tengo que escribir unas memorias y recoger algunas cosas editoriales que tengo pendientes por ahí. Totalmente de acuerdo. Son varios tomos, estoy seguro. Varios tomos que habrá que recoger. Así es. Gracias, Juan Bolívar. Bien, gracias, señores, muchas gracias por la compañía en una conversación interesante que he concluido en la parte personal con Juan Bolívar Díaz, un maestro del periodismo dominicano que nos ha mostrado el camino a muchos periodistas de generaciones posteriores a la suya y que estamos empeñados en hacer periodismo independiente en República Dominicana. Muchas gracias por la compañía. Hasta luego.